Ay, 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 ay. Amén. ¿Por qué no se pone pie conmigo un momento? Vamos a leer la palabra del Señor. Números 33, versículo 1 en adelante. Amén. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato del Señor. Estas pues son sus jornadas, con arreglo a sus salidas. De Ramasés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Mientras enterraban los egipcios a los que el Señor había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Señor, te bendecimos, Padre, por tu bendita palabra, Señor, por tu Santo Espíritu. Cristo, te pedimos que nos revele, Señor, lo que tengas para nosotros esta tarde, Señor. Anhelamos una palabra fresca, una palabra nueva. Anhelamos, Señor, ser bendecidos, Padre. Que nuestro corazón se abre, que nuestra mente aprenda de ti, pero sobre todo que nuestro espíritu se nutra de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, iglesia? Vamos a estar hablando de las jornadas de Israel por el desierto. Amén. Bien, la Biblia pone que fueron 42 jornadas de Israel desde el desierto hasta llegar a Canaán. ¿Vale? Comenzaron con la salida desde Ramesés o Ramsés, la ciudad que se llamó así. Esta ciudad, os voy a contar un poquito esta ciudad. Esta ciudad fue fundada en los tiempos de José. No sé si os acordáis de un sueño que tuvo Faraón, un sueño que le quitaba la vida, que no lo dejaba descansar, que le atormentaba y que buscó entre todos los sabios que hubiesen alguien que le revelara y no había nadie que le contestara y vino, creo que fue el panadero, sí, o el copero, no recuerdo cuál de los dos, ¿quién me echó en cable ahí? Había estado preso con José, el copero, había estado preso con José, el copero. Había estado preso con José y se acordó y dijo, pues mira, ahí en la cárcel hay un chico que se llama José, que el Señor lo usa, que su Dios lo usa para interpretar los sueños. Llamaron a José. José le dijo al faraón los sueños, habían 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, un periodo de abundancia que iba a ser devorado por un terrible periodo de escasez. Y el consejo fue, prepara graneros para que en el tiempo de abundancia podamos guardar, establece ciudades de almacenaje, y una de estas ciudades importantes fue Ramesés, y se convirtió en la ciudad pues de Faraón, ¿no? De Ramsés II, que entre algunos teólogos dicen que era probablemente el Faraón en tiempos de Moisés. Bien, entonces esta ciudad era bastante importante para Egipto, y de esta ciudad es donde parte todo el pueblo de Israel. La primera jornada es saliendo de Ramesés, saliendo de esta ciudad tan importante. Los hijos de Israel partieron y llegaron a Sucot. Sucot significa tienda o abrigo o cubierta de árboles, de paja, de ramas. Una tienda hecha con ramas. Y también se establece Sucot como una de las fiestas judías, como una de las fiestas de guardar, como una de las fiestas importantes en el calendario judío, la fiesta de los tabernáculos. Sucot significa tabernáculo, que significa pues una tienda hecha de ramas, ¿vale? Y entonces en estos estamos viendo, mientras el Señor marca la salida de su pueblo de Israel, establece primero la Pascua y luego la fiesta de los tabernáculos, fiestas importantes, fiestas solemnes para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no le dio tiempo a prepararse porque ya llevaban una temporada, ¿os acordáis de todo este tiempo, no? Moisés se va huyendo al desierto. Moisés se va huyendo porque mató a un egipcio y tiene miedo de que lo descubran. Moisés se va, corre, se encuentra por ahí en el desierto, vive 40 años por ahí, se casa, tiene su familia, vive tan tranquilo hasta que de pronto aparece aquel fenómeno maravilloso, aquella cosa que él no se podía explicar, aquella zarza que ardía pero que no se quemaba.
Y dijo Moisés, tengo que ver yo esto tan maravilloso, tengo que ver esta maravilla que la zarza arde, pero no se consume, no se quema. Y ahí fue donde se le aparece el Señor y le encomienda la misión de ir, ve a Egipto y libera a mi pueblo. Dile a Faraón que deje salir a mi pueblo, que deje en libertad a mi pueblo. Y es comisionado ahí Moisés y le enseña el Señor señales que tiene que presentar delante de Faraón para que crean que Él lo está mandando. Pero una de las cosas más importantes que más me impacta es cuando Moisés le dice, Señor, pero ¿y si me preguntan los hebreos? Ya no le preocupaba lo que le preguntase Faraón. Y si me preguntan los hebreos, ¿quién me manda? ¿Qué le voy a decir? Dime tu nombre. ¿Qué les voy a decir cuando se mandan? Porque los egipcios tienen muchos dioses y que les digas un dios más no les va a pasar nada. No se van a inmutar. Pero los hebreos tienen un solo Dios, un único Dios. A ver, ¿qué les vas a contar? Cuando creemos en el Dios verdadero, nadie puede venir con milongas. Nadie puede venir con historias inventadas. Cuando conocemos al Señor, no puede venir nadie a decirte, un pajarito me ha dicho. He tenido un sueño. Si no viene de parte del Señor, no lo puedes recibir. Tienes que estar lleno del Señor y ser como siempre lo digo, no, los discípulos de Berea, dice Pablo, que eran más sabios y que comprobaban con las Escrituras que lo que Pablo les decía era verdad. Quiero invitarte a que tengas esta diligencia. Cuando se te está predicando, no digas amén a todo. Una vez yo hice una prueba. ¿Quién está dormido? Y como 3 dijeron amén. No caigas en la trampa, hermano. Y Moisés fue comisionado para ir delante de Faraón. Y Moisés se presentó delante de Faraón. Ya sabéis la historia. Pero vamos a centrarnos en Ramesés. Porque de Ramesés salieron a Sucot, de Sucot fueron a Etam, otra ciudad. Y lo importante que pasó en Etam es que allí aparece por primera vez en la Biblia la columna de nube y la columna de fuego. Pero vamos a hablar, como os dije, de Ramesés. ¿Qué pasó con Ramesés? Dice la palabra, el texto que hemos leído, que el Señor lo sacó con mano poderosa. Con mano poderosa. Y es que ya Dios le había hablado a Abraham, vas a tener una descendencia muy grande, pero va a pasar una temporada en Egipto, pero yo lo sacaré con mano poderosa. Yo libraré a mi pueblo con mano poderosa. Y es impresionante porque Moisés se presentó primero donde Faraón, con las señales que Dios le había dado, y presentó la vara, ¿no? Y cuando la vara la echó al suelo, se convirtió en culebra. También los sacerdotes, los magos, los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo. No obstante, la vara de Aarón, la vara de Moisés, se comió a las demás culebras, ya dando una muestra del poderío del Señor. Pero lo más importante, con mano poderosa Dios sacó a Israel de Egipto. Ya desde el principio el Señor estaba demostrando su poder, que no son artificios de hechicero, que no son trucos de magia, que no son magia barata de esta magia potagia, sino que es poder de Dios. Cuando empezó Faraón a negarse, cuando el corazón de Faraón fue endurecido, el Señor empezó a apretar las tuercas, el Señor empezó a demostrar de verdad su poder. Y la mano del Señor se movió poderosamente con 10 tremendas plagas. Y esto fue visible a todos los egipcios. No fue un evento reconocido por todo el mundo, un evento importante, impactante. Por eso cuando los hebreos se quejaban en el desierto y cuando Dios le dijo a Moisés, mira, voy a acabar con todos y me voy a levantar una descendencia de tus lomos, Moisés le dijo al Señor, ¿y qué van a decir los pueblos de la tierra? Que los sacaste de Egipto, porque los pueblos de la tierra sabían que Dios había sacado a Israel de Egipto con mano poderosa. Porque cuando Dios obra poderosamente en tu vida, no lo puedes esconder, no lo puedes callar, no lo puedes negar, no puedes esconder los milagros poderosos de Dios en tu vida. La gente lo va a notar, es innegable. No podemos tapar el sol con un dedo. Cuando Dios te bendice, la gente lo nota. Cuando Dios te bendice, la gente lo nota. ¿Y qué van a decir los pueblos de la tierra? Que sacaste a tu pueblo para matarlo en el desierto. Y esto me lleva a otro detalle, vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque siempre estamos hablando de nosotros, ¿no?
tenemos el pastor hablaba de esas oraciones almáticas. Ay, Señor, ¿qué será de mí? Bendíceme, cuídame, ayúdame. Pero a Moisés no le preocupaba. Dios le acababa de hacer una oferta maravillosa a Moisés. Ya no va a ser Abraham el patriarca, vas a ser tú el gran patriarca. Voy a acabar con esta generación y de tus lomos me voy a levantar un pueblo. Iba a ser el pueblo de Moisés. Pero a Moisés no le importaba lo que dijeran de él, a Moisés le importaba lo que dijeran de Dios. ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir de ti, Señor? Y eso es lo que tenemos que pensar siempre cuando tenemos esas dudas, ¿no? ¿Será que puedo hacer esto? ¿Será que si se darán cuenta? ¿Y si me salto el rojo, el semáforo? ¿Y si apunto una hora extra de más? ¿Y si? No te preocupes por lo que piensen de ti, a lo mejor no te descubren. Pero si te descubren, ¿qué van a pensar de Dios? Por vuestra causa, mi nombre es blasfemado continuamente por los gentiles. ¿Qué van a pensar de Dios? ¿Qué van a pensar de Dios? Porque los milagros de Dios, así como los milagros de Dios no se pueden esconder, tampoco se puede esconder cuando tú te apartas del Señor, cuando el Señor se aparta de ti. Porque Sansón estaba convencido que esa última vez se iba a levantar como las otras veces, iba a romper las cuerdas e iba a salir libremente. Pero no se había dado cuenta que el Señor ya no estaba con él. Pero los demás lo notaron. Nadie en Egipto podía negar el poder de Dios. Después de la demostración maravillosa del Señor, vez tras vez, demostrando el poder. ¿Sabéis que hay una forma científica de demostrar de que todo lo que pasó durante las plagas de Egipto, todo tiene una explicación natural, una causa? Pero lo sorprendente de todas estas situaciones naturales es que pasasen en el momento que Moisés dijo que iban a pasar y que se detuviesen cuando Moisés oraba al Señor. Eso sí que no lo puede explicar la ciencia. A la vista de todos los egipcios, el Señor hizo prodigios, hizo señales, hizo maravillas. Mientras los egipcios enterraban a los que el Señor había herido. Recordemos la última plaga, la más terrible de todas, la muerte de los primogénitos. Si usted está apuntando, estamos en Éxodo capítulo 12. El Señor hirió a medianoche a todos los primogénitos, los que no habían puesto la sangre en los dinteles, ¿os acordáis? Los que no habían hecho lo que el Señor había mandado y no habían cubierto la habitación, la entrada de las casas con la sangre del cordero. Pero es que estaba pasando, ¿por qué todas estas plagas? El Señor había hecho algo maravilloso en todo esto, porque lo que el Señor no quería simplemente herir a Egipto, no era un daño simplemente al azar, no era simplemente torturar a un pueblo opresor. El Señor lo que estaba demostrando era quién era Él. Porque cada una de las plagas iba enfocada a una de las deidades o de las cosas que los egipcios adoraban. Así que si usted tiene papel y lápiz, este es un buen momento para sacarlo. Porque cuando el agua se convirtió en sangre, esa plaga iba dirigida al río Nilo, el río que ellos adoraban. Ellos adoraban al Nilo como proveedor, de ahí sacaban comida, de ahí utilizaban para regar sus campos, de ahí utilizaban para muchas cosas. Así que ese río poderoso era adorado por ellos como el proveedor. Y ese río tan poderoso no pudo evitar que sus aguas se contaminasen, que sus aguas se volvieran malolientes, que se volvieran asquerosas, que se volvieran inmundas y detestables para todo aquel pueblo que le adoraba. La segunda plaga, la plaga de las ranas. En Egipto, en la mitología, en el panteón egipcio hay una diosa que se llama Keket, que era representada con cabeza de rana. Así que esa deidad a la que ellos veneraban se había vuelto algo molesto y desagradable, que no podían soportar, que les molestaba, que se les metía hasta en la sopa, literalmente. Y entonces
estaba humillando el Señor a aquella deidad, aquella ídolo que ellos adoraban, demostrando que no tenía ningún poder, ni siquiera sobre esa figura que había tomado como avatar, vamos a llamarle. La plaga de los piojos, el término usado aquí para piojos no es literalmente piojos, sino toda clase de insecto pequeño, molesto, que pica y que causa molestia, toda clase de, puede ser mosquitos, pueden ser incluso cucarachas, son insectos molestos de los climas calurosos que causan picor, pulgas, mosquitos, hay unos mosquitos, en mi país le llaman jejenes, no sé, son como molestan. Entonces, estos mosquitos amargaban la vida. Y entonces, en esta plaga en concreto, porque lo del agua en sangre, de alguna manera los magos lo habían replicado, pero no habían podido revertirlo. Pero cuando Moisés presenta esta plaga y el polvo de la tierra se convierte en piojos, los magos de Egipto dijeron, el dedo de Dios lo ha hecho. Y empiezan a reconocer que Dios está con Moisés y que tiene poder por encima de lo que ellos consideraban poderoso. El dedo de Dios lo ha hecho. Podrán ir negando, ¿no?, las señales, pero llegará un momento en que no quedará más remedio, no quedará más lugar a duda de que Dios es el que obra, de que Dios cambia, de que Dios bendice, de que Dios transforma, de que Dios es poderoso. La siguiente plaga, las moscas, es el mismo caso de los piojos. La palabra es genérica y se refiere a enjambres de insectos alados y nocivos, como moscas, tábanos, cucarachas y escarabajos. Interesante, porque en Egipto, no sé si habéis visto tipos de incluso joyas o películas de Indiana Jones y estas cosas, ¿verdad? En Egipto veneran al escarabajo, le tienen en alta estima, incluso no sé si llegan incluso a adorarle, y que se llenasen de este tipo de insectos y les molestase, era agravante, era totalmente en contra de aquello a lo que ellos adoraban. Entonces, ellos creían que estos insectos eran importantes para la transferencia, el paso hacia la otra vida, pero que vinieran a esta vida a molestarles les causaba mucho problema, mucho dolor. Entonces, la fe de ellos empezaba a tambalearse. La siguiente plaga fue la plaga del ganado. ¿Qué pasó con la plaga del ganado? Lo oportuno de este juicio es que los egipcios adoraban animales, los animales más útiles, el buey, el caballo, los animales más importantes, ellos los adoraban porque eran importantes para su vida, para su salud, para la subsistencia, ¿verdad? Para el trabajo y incluso para la carne. Entonces, en todas las partes del país, en todo Egipto, empezaron a morir los animales importantes. Y no hubo un Dios que pudiera impedirlo. No hubo un hechizo o algún ritual que hicieran los magos que pudiera impedir que aquellos animales a los que ellos veneraban muriesen. Pero curiosamente, en Gosén no moría el ganado, solo moría el ganado egipcio. La siguiente plaga fueron úlceras. Dios transformó un instrumento de opresión para Israel, la ceniza de los hornos, porque Moisés cogió ceniza y la tiró al cielo y entonces empezaron a salirle úlceras a los egipcios. La ceniza la cogió de uno de los hornos donde cocían los ladrillos que eran obligados a fabricar para las edificaciones de los egipcios. Un aparato, un objeto de tortura utilizado para la esclavitud de los hebreos, Dios lo convirtió para torturar a aquellos opresores. Luego fue el granizo. No es que nunca habían visto granizo en Egipto, sí que habían visto, pero no de aquella manera. No de aquella manera, porque no era solo granizo, era una tormenta terrible, eran truenos, eran relámpagos, era una cosa, vamos, como cuando llueve en América Latina, que parece que se va a caer el cielo en pedazos. Eso es impresionante. Entonces, en Egipto
además hay una temporada para todo, ¿no? Imagínense que en pleno verano empieza a caer nieve. No cuadra, algo está pasando, algo no va bien. Esto pasaba por la mentalidad de los egipcios. ¿Por qué cae granizo ahora si no es la temporada? ¿Por qué está cayendo esta tormenta tan terrible? ¿Por qué estamos tan atemorizados? La siguiente plaga fue la plaga de las langostas. Cuando cayó el granizo rompió todo el sembradillo, los granos, los alimentos, partió el trigo y destrozó mucha cosecha. Y lo poquito que quedó vinieron las langostas y se lo comieron. Pero esta plaga de las langostas, como muchas otras, no tocaron a Gosén, no tocaron el pueblo donde estaba el pueblo del Señor, donde estaban los hebreos, no llegó esta plaga. Y luego fue la plaga de las tinieblas, aquella gran oscuridad. Y esta iba directa al rey del panteón egipcio, al dios Amón-Ra, el dios, el hijo del sol. El Señor en su propia tierra le oscureció al hijo del sol. Y el hijo del sol no pudo iluminar en medio de aquellas tinieblas. Es una humillación tremenda para ese Dios tan poderoso que ellos tenían. La imagen del país, la imagen de la teología, la adoración de ese país estaba totalmente desfigurada, estaba totalmente acabada, porque cada una de sus deidades había fracasado en supuestamente su área de trabajo. Y por último, la muerte de los primogénitos va directamente a Faraón, porque Faraón era considerado el hijo de Ra, el hijo del Dios supremo, el hijo de Amón. Y que el hijo del Dios supremo no pueda evitar que su hijo muera. Es totalmente humillante. Por eso Faraón quedó totalmente destruido, quedó totalmente desolado. Cuando Moisés va, después de la muerte de los primogénitos, le dice: vete, lárgate, márchate, llévate a todo tu ganado, llévate todo, no quiero que se quede nada. Y bendíceme a mí también, le dijo Faraón. Con la marcha del pueblo de Israel, Faraón se sentía bendecido, Faraón sentía que respiraba porque no podía negar la presencia de Dios, porque no podía negar ese poder maravilloso, porque estaba desolado, porque todas sus esperanzas habían sido truncadas, porque su corazón se había endurecido y había pensado que podía más que Dios, porque creía que confiaba en aquellos dioses que él tenía. Confiaba en aquellas deidades que le habían enseñado de niño. Yo no sé, cuando tú viniste al Señor, seguro viniste arrastrando creencias de tu niñez, de tu infancia, de lo que te enseñaron tus padres, tus abuelos, porque la mayoría venimos de un trasfondo católico, ¿no? Tradicionalista. La mayoría venimos de ahí y venimos pensando en la Virgencita de Suyapa, en Remedios, en Guadalupe, en San Isidro Labrador, quita el agua y pone el sol. Sí, les suena, ¿no? Pero resulta que nos encontramos con que esto en realidad no es nada. En realidad eran ataduras, en realidad era un yugo que estábamos cargando y que nos esclavizaba a la idolatría, que nos apartaba del Señor en lugar de acercarnos a Él, que nos hacía perder nuestra conexión con el Padre. El pueblo de Israel, después de aquellas 10 plagas poderosas, tuvo la oportunidad de despojar a los egipcios. Dice, ese término se utiliza cuando ganas una batalla y recoges el botín de la guerra, despojas al enemigo y le quitas todo lo que te dé la gana, todo lo que te guste se lo quitas porque no puede defenderse y te lo tiene que dar. Y dice que el pueblo de Israel despojó a los egipcios, lo que querían se lo pedían a los egipcios, con tal de que se fueran se lo daban. Toma todo lo que quieras, llévatelo. Pero iros por favor, marchaos de aquí. No queremos verlos. Les tenían temor, les tenían pavor. Y saben que sucedió algo increíble, porque como todo el pueblo de Israel salía, algunos esclavos de otras nacionalidades aprovecharon también para marcharse. Aprovecharon también para salir huyendo, ya que estaba la puerta abierta, estaba la veda abierta. Dice la palabra del Señor que toda clase de gente iba también ese día acompañando al pueblo de Israel. Y salieron ovejas, ganados, todo tipo de ganado. Y también dice toda clase de gente. Dicen los historiadores que algunos de los esclavos de otras nacionalidades aprovecharon el momento, aprovecharon la coyuntura
para escapar de la esclavitud de Egipto. Y es que cuando Dios te da algo, la demás gente también quiere apuntarse. Los que están a tu alrededor quieren apuntarse a las bendiciones. Y lo bueno es que Dios, esa bendición del Señor, esa fuente de agua viva, salpica, salta para vida eterna. Y puede bendecir a los que están alrededor tuyo. En Éxodo capítulo 13, versículo 20, dice que el pueblo de Israel marchó hacia Sucot. De Sucot a Etam y acamparon ahí, y allí dice, y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, de noche en una columna de fuego para alumbrarle a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y como sabéis, en el desierto hay una curiosidad, que en el día hace un calor abrasador y en la noche hace un frío que pela. Entonces, en el día la columna de nube le brindaba sombra al pueblo de Israel y le daba una marcha tranquila por en medio del desierto, pero en la noche que hacía frío, la columna de fuego les daba calor. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí de resaltar en esta jornada cuando se les aparece la columna de fuego? El Señor no quería que el pueblo de Israel se detuviese por nada. El tiempo apremiaba, los egipcios venían detrás de ellos y tenían que llegar a ese punto donde Dios se iba a glorificar aún más todavía, a ese punto maravilloso. Entonces, el Señor les puso esa columna de nube y esa columna de fuego para que, por un lado, fueran guiados, por un lado supieran qué dirección tenían que seguir, por un lado supieran hacia dónde el Señor les quería llevar y por otro lado estuvieran resguardecidos, estuvieran seguros, estuvieran tranquilos y no se detuvieran por las inclemencias del tiempo. Dios quiere llevarte al lugar de tu bendición. Dios quiere llevarte a un lugar donde te va a bendecir. Y Dios no quiere que te detengas. Porque dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dios no quiere que nos detengamos, Dios no quiere que nos estanquemos. No sirve de nada estancarse. La vida del cristiano es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Va en aumento, no se detiene, el sol no se para, no sale el sol, lo sabemos, pero lo voy a decir así, sale por la mañana en el este y se pone en la tarde en el oeste, no se detiene ni un minuto, marcha todo el tiempo. Así es la vida del cristiano, marcha todo el tiempo, no debe detenerse nuestra marcha, no debe detenerse nuestra vida. Y el Señor sabe que no es fácil, porque mismo Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. El Señor dijo, habrán tropiezos. El Señor dijo, estrecha es la puerta y angosto el camino. El Señor lo tenía claro, no era un camino de rosas esto. Pero también dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. También dijo, sí, es inevitable que vengan los tropiezos, pero ¡ay! Por quien vienen los tropiezos. También dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso el Señor te va a proveer para tu marcha una columna de nube o una columna de fuego. El Señor va a ir delante tuyo, protegiéndote, guiándote, dirigiéndote y preocupándose para que no te falte nada, para que tu camino tú tengas lo que necesitas para seguir avanzando. Porque Dios quiere que sigas avanzando y Dios va a proveerte lo necesario para que no te detengas en la marcha, porque Dios quiere que sigas avanzando. Y cuando Egipto decidió seguirlos, cuando Egipto decidió, ya llenos de ira y llenos de coraje, dijeron, pero ¿por qué hemos dejado ir a esta gente? Si nos han hecho tanto daño, vamos a ir a por ellos, vamos a darles caza, vamos a destruirlos. Y prepararon los carros, los caballos y prepararon las armas y se fue todo el ejército de Israel, que en aquel tiempo era el imperio más poderoso de la tierra, se fue detrás de los hebreos. Y como los hebreos iban a paso del ganado, al paso de los niños, al paso de los animales, al paso de las crías, los hebreos no iban corriendo precisamente, iban a un paso más bien lento. Pero Egipto venía corriendo, venía a paso de guerra, venía a pillarles.
Y entonces este es el momento maravilloso cuando el Señor se quita de delante y se pone detrás. El Señor se quita de delante del pueblo y se pone detrás, entre el campamento de los judíos y el campamento de los egipcios. Y en toda la noche los egipcios no se pudieron acercar al campamento de Israel. Y lo que para los hebreos era luz y calor, para los egipcios era tinieblas y era confusión. Dice, en mi país dice que lo que es para Pedro no se lo quita Juan. Lo que Dios tiene para ti es tuyo. Da igual que se te peguen, que quieran arrebatarte, lo que quieran serrucharte el piso, dicen por ahí los ecuatorianos. ¿Lo dije bien? Da igual que quieran hacer, que quieran ponerte la zancadilla, quieren hacer lo que sea. Lo que para ti es bendición, para tu enemigo va a ser tinieblas y perdición. Porque Dios tiene cosas contigo todavía. Dios no ha terminado la obra en ti. Dios quiere llevarte a través del desierto si hace falta hasta la tierra prometida. Tu marcha acaba de comenzar. Tú vas a caminar todavía en este camino. ¿Cuándo se va a acabar la marcha? Pues vamos a citar la prédica del domingo. El día señalado por el Padre. ¿Cuándo va a terminar tu marcha? Cuando alcances la plenitud, cuando seas igual que Cristo. ¿Y eso cuándo va a ser? Pues ya lo sabes. Ya sabes cuándo va a ser eso. Mientras tanto tenemos que seguir marchando, tenemos que seguir jornada a jornada, acampando cuando el Señor nos diga que acampemos, levantando el campamento cuando el Señor nos mande, caminando cuando tengamos que caminar, viendo su gloria, viendo su maravilla, dejándonos guiar por Él, reconociendo su poder y contemplando que Dios nos libra de todos los enemigos, contemplando cómo Dios muestra que Él es el único y verdadero Dios por sobre todas las cosas, demostrándole al mundo que no vale confiar en estatuas, que no vale confiar en ideologías, que no vale confiar en vanas ideas humanas, porque al final solo Dios es verdadero, es único Dios. Dice el Señor que no hay nadie como Él. En el principio, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios desde el principio. Dios siempre, Dios, Cristo, el verbo, el Espíritu Santo. No hay otra idea. El principio de todo. Cuando Moisés le preguntó al Señor, dime tu nombre, le dijo, yo soy el que soy, yo soy eterno, yo siempre he sido, yo siempre seré, no tengo principio, no tengo final. Yo soy Dios y siempre lo he sido. No hay nada antes de Dios, ni habrá nada después de Dios. Él es la eternidad. Él es el todo. Sin Él nada existe, nada. Todo lo que fue creado por Él. Y lo maravilloso es que fue creado por Él para que tú y yo lo vivamos y lo disfrutemos. Nos puso como corona de la creación. Y si nos dio este privilegio tan grande de habernos hecho a su imagen y semejanza, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Dice la vida eterna. ¿Cómo no nos dará al que le pida el Espíritu Santo? ¿Cómo no le dará también todas las cosas, los anhelos de su corazón? El camino que nos espera son unas cuantas jornadas. Y en ese caminar nos vamos a encontrar con situaciones donde no hay agua, con situaciones donde hace mucho calor, con situaciones donde se nos acaban los alimentos. Pero vamos a ver la mano de Dios moverse poderosamente en nuestra vida. Quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo. Vamos a adorar al Señor. Gracias, Jesús, te exaltamos, Cristo, te bendecimos, Señor.